primer número manda, aunque no lo creas. No solo importa qué decidimos, importa cómo nos lo presentan. Vamos a hablar hoy sobre dos sesgos, el sesgo de anclaje y el sesgo de enmarcamiento o framing. Todos hemos experimentado que la primera impresión marca mucho. Si nos cae bien una persona a primera vista, es más fácil que nos siga cayendo bien. Si nos cae mal, sucederá lo mismo. Si nos gusta algo, lo lógico es que nos siga gustando. De hecho, la primera impresión, la forma del mensaje, moldean nuestras decisiones. Eso sí, también podemos cambiar de opinión sobre esa primera impresión que hemos tenido. Tengo varias anécdotas de estas últimas, te pondré dos. Cuando todavía jugaba fútbol, un día llegó un nuevo jugador al lugar donde entrenábamos y disputábamos unos partidos de fogueo. Iba súper bien vestido para el entreno, con una playera digna, un short de calidad, medias altas con espinilleras, unos tacones o tachones de calidad. Se le veía correr con presteza. En la selección de los jugadores para el partido de fogueo, los dos equipos nos lo peleamos porque nos había impresionado muchísimo. Este será el mejor jugador a partir de ahora, pensábamos. Fue empezar a jugar y darnos cuenta de que la primera impresión había sido absolutamente errónea. El tipo no podía hacer pases, no marcaba bien, no podía recibir el balón, un desastre. De hecho, cuando terminó el partido, salió de la cancha con el apodo de El Imparable, porque no había forma de que parara un balón que le pasabas. Otro ejemplo. En 1987 se estrenó una película danesa que en español se tradujo como El Festín de Babette. Clásica película de cine europeo, que es bastante distinto del de Estados Unidos. De hecho, esta película, El Festín de Babette, ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Yo la habré visto a principios de los años 90, en un lugar privado, con mucho calor, después de cenar abundante y pesado, y despotriqué contra la película. La llamé la peor película que he visto en mi vida. Por supuesto que jamás volvería a verla por ninguna razón. Tuve que comerme mis palabras, pues a mediados de la década de 2010, un profesor de una maestría que estudiaba nos la dejó ver. Nos hizo ver el contexto, las diversas situaciones que enmarcaban la película, la narración, etc. Como decía, habiéndome tragado mis palabras, la conseguí por algún medio y la volví a ver. Ahora en un lugar más cómodo, sin haberme hartado de comida con varios compañeros que hacíamos la maestría. Me encantó esta segunda vez, tanto que la recomendé muchísimo entre mis conocidos, así como ahora lo recomiendo a quien me lee, me oye o me ve. Y fue otra cosa, fue maravillosa la película, me encantó. Primera impresión pésima y fue por culpa mía, por las circunstancias en las que estaba en ese momento. Para cambiar esa primera impresión, tuvo que pasar mucho tiempo, forzarme a volver a verla y aceptar una explicación de las circunstancias en las que la película se desarrolla. La primera impresión impacta muchísimo y a esta primera impresión se le llama el sesgo de anclaje, que es un sesgo que nos marca a través del primer número o la primera impresión. En 2007 tuve la oportunidad de ir a China y allí aprendí a regatear. Siempre me había dado vergüenza regatear los precios, pero en China nos dijeron que teníamos que regatear y ofrecer el 10% del precio que el chinito nos estaba ofreciendo. Tuve que romper mi aversión inicial al regateo. En el fondo, los vendedores, al darte el precio, te fijan esa idea y te anclan. Ponían en la calculadora 1000 y tú le quitabas la calculadora y le ponías 100 y te decía, amigo, crazy. Te ponían 900 y así a través de poner un número en la calculadora ibas regateando. Al final salías contento porque algo que valía 1000 lo habías quizás comprado en 400. Salías contentísimo porque tu ancla estaba en 1000. El primer número no es un dato, es un anclaje y condiciona todo lo demás. Y esto pasa en cualquier negociación. El que pone el primer precio, la primera cantidad, nos ancla para el futuro. Mis colegas expertos en negociación
recomiendan lanzarse primero con la propuesta. ¿Qué riesgos tiene el anclaje? Se me ocurren 3. Primero, pagar de más. Si te lanzan un precio alto, cualquier precio más bajo lo verás como una ganancia, cuando quizá el precio justo todavía sería más bajo. Segundo, aceptamos malas condiciones. Por ejemplo, cuando consigues un nuevo trabajo, si tú no pides, te ofrecen menos de lo que te pudieran ofrecer. Tercero, que es lo peor, es que creemos que estamos decidiendo libremente cuando realmente la contraparte nos ha anclado brutalmente. Mi jefe Beto me comentó un riesgo más. Si caemos en el sesgo, no llegaremos a una solución óptima. Este sesgo está conectado con el siguiente sesgo, el de enmarcamiento o framing. Es un sesgo que nos hace decidir u opinar según un esquema. Este marco no es neutro, sino que lo tenemos sesgado por decisiones anteriores, por muchas ideas preconcebidas, por nuestra formación profesional, por la experiencia, etc. Aquí la realidad no solo la filtramos, sino que la enmarcamos. De alguna manera la información cambia según cómo es presentada. No es lo mismo decir hay un 90% de supervivencia a decir hay un 10% de mortalidad. Cuando dices algo negativo, enmarcas la reacción de la contraparte. Siempre se habla del vaso medio lleno o medio vacío, que a efectos prácticos no es lo mismo. El vaso medio lleno es mucho mejor que el vaso medio vacío. Y aquí se altera el resultado. Los amigos marketingeros son expertos en este tipo de enmarcamientos. No es lo mismo plantear que este producto tiene un descuento del 30% a decir te vas a ahorrar $3. De alguna manera no reaccionamos a los hechos, reaccionamos a cómo nos lo cuentan, cómo nos lo presentan. Ahora, también uno puede autoenmarcarse con criterios que nos impiden salir de la caja, salir del enmarcamiento. Hay una famosa frase de uso común. Hay que pensar fuera de la caja, hay que pensar fuera del recipiente, que es muy útil cuando tenemos que innovar en ámbitos, en entornos complejos. Porque como decía un buen amigo, tocayo mío, que tenemos que innovar dentro de la caja porque eso es lo que conocemos bien. A pesar de que hay una tensión entre las dos frases, creo que son compatibles ambas afirmaciones. Lo clave es tratar de no enmarcarnos mucho, porque seguro siempre nos enmarcamos. El enmarcamiento tiene mucho que ver con la forma en cómo nos dicen o nos decidimos las cosas. Es muy clásico el estudio de sesgos en las encuestas de cualquier tipo. No es lo mismo preguntar a una persona qué tal estuvo el servicio que recibió versus ¿tuvo alguna dificultad en el servicio que le prestamos? No solo importa lo que nos dicen, sino cómo nos lo dicen. O viéndolo desde nuestro punto de vista, es importante decir las cosas según lo que deseamos que la gente prefiera. ¿Le gustaría ganar 1,000 al mes versus le gustaría ganar 12,000 al año? Tengo un buen amigo que es el campeón del pero, el líder de los peristas, como le llamo yo, sin que él se entere. A cualquier cosa positiva, siempre le encuentro un pero. Ya podrás imaginar cómo son sus afirmaciones. Pues efectivamente muchas son negativas. Casi como aquella frase de Murphy, lo que puede salir mal, ten la seguridad de que saldrá mal. ¿Qué riesgos tiene el enmarcamiento? Les pongo también aquí 3 posibles riesgos. Primero, decisiones inconsistentes, especialmente si te enmarcan a ti. Segundo, de alguna manera hay una manipulación, sea intencional o no. Piensa en cómo se presentan las noticias. Tercer riesgo que se enfrenta con el enmarcamiento. Según te expongan la información, puede llevarte a actuar más por emociones que por la razón. Mi jefe Beto también me añadió un 4º riesgo en el enmarcamiento, que a veces resolvemos un problema incorrecto, o dicho de otra manera, no resolvemos el problema correcto. Esta frase me quedó como para enmarcar a mis lectores, oidores o veedores.
¿Cómo conectamos ambos sesgos? Anclaje y enmarcamiento. El anclaje es el punto de partida y el enmarcamiento es la forma del mensaje. Están muy de la mano. Primero nos fijan en el punto de referencia, luego nos cuentan la historia. O dicho en otras palabras, el ancla define el punto, el marco define el significado. El anclaje es desde dónde empiezo a juzgar. Por su parte, el enmarcamiento es cómo interpreto lo que estoy viendo. ¿Qué pasa cuando actúan juntos? No siempre actúan juntos, pero cuando actúan, casi siempre el ancla aparece primero y luego el enmarcamiento. Unos ejemplos sencillos. Este producto vale 1,000, dato que es un punto de partida, no es un dato neutro, es un ancla. Luego entra el enmarcamiento, tiene un descuento del 30%. No cambian los datos, cambia la forma en la que te expone. Este paciente tiene un 80% de probabilidades de recuperarse. Luego viene el enmarcamiento, solo un 20% de probabilidades de morir. No solo te están anclando, influyendo, sino que te están encuadrando dentro de un rango de interpretación. El ancla nos reduce nuestro espacio mental, por llamarlo de alguna manera. Antes de que nos dijeran el precio, cualquier dato, precio, porcentaje, supervivencia, etcétera, podría ser razonable. En cambio, después del ancla, todo nuestro razonamiento gira alrededor de ese dato que nos han dado. Es decir, después del ancla tenemos el espacio mental reducido, se acota el rango de pensamiento, se le ponen límites a nuestro entendimiento. Y una vez anclados, el enmarcamiento dirige la evaluación dentro de ese espacio. Acotado el rango, limitado el enmarcamiento decide si eso parece bueno o malo para mí. No éticamente, sino si me es útil o no. El enmarcamiento de alguna manera nos lleva a juzgar dentro del rango impuesto por el ancla. Si me permites una comparación, se podría decir que el anclaje delimita el terreno y el enmarcamiento decide cómo lo recorremos. Te pongo un ejemplo. Desde hace unos años están los días de rebajas que tienen diversos nombres, el Buen Fin, Black Friday o como quieran. No me consta, pero a mí siempre me ha parecido que algunas rebajas de esos días provienen de aumentos previos. Reitero, eso es una opinión sin ningún fundamento. Si tengo constancia de cuándo una rebaja es real. Pero veamos un ejemplo hipotético. Llegamos a comprar un equipo en el Buen Fin y nos dicen que valía 1,000 pesos y que nos hacen un 30% de descuento a 700. Esto nos deja la sensación de que la oferta es buenísima y compramos el bien barato cuando el precio anterior del Buen Fin era de 600. El sesgo del anclaje fija la referencia inicial y antes de evaluar, es decir, los 1,000 pesos, y el enmarcamiento cambia la interpretación durante la evaluación. Si usáramos una metáfora, uno condiciona el punto de partida y el otro el sentido del camino. A veces nos puede parecer que el problema está en el enmarcamiento, pero realmente ya estamos perdidos desde el ancla. Un ejemplo. Nos ponemos a discutir si algo está bien presentado o no, pero sin tomar en cuenta el número inicial. El enmarcamiento maquilla, pero el anclaje estructura nuestro pensamiento. Recapitulo. Quizá pueden plantearse más ejemplos o situaciones generales que nos puedan ayudar para comprender la relación entre estos dos sesgos. En una negociación, el primero que pone el precio ancla. Como justificar el precio es el enmarcamiento. En medicina la probabilidad es el ancla y cómo se expresa es el enmarcamiento. En la empresa el presupuesto es el ancla, la narrativa del proyecto el enmarcamiento. Ambos sesgos funcionan porque evitamos pensar desde cero, como es lógico, y preferimos ajustar el dato sobre algo dado. Es como si pensáramos por ajuste, ajustamos nuestro pensamiento a los datos que nos dan. No decidimos desde la realidad, decidimos desde el punto de partida que nos dan y la historia que nos cuenta. Muchísimas gracias por haber visto este podcast, espero que les sea útil y nos veremos la siguiente vez.